Buenas tardes. Tenemos el gusto de escuchar y ver la presentación del ingeniero Alberto Ernesto Tato Salaza. Gran amigo. Alberto es ingeniero en electrónica, graduado en la Facultad Regional Mendoza de la UTN en 1969. Ha sido profesor de la Escuela Secundaria número 5 de Electricidad y Electrónica de Ciudad de La Paz, docente de electrónica aplicada, análisis matemático 2, física 2, como ayudante de trabajos prácticos, docente de análisis matemático en la Universidad San Pedro Nolasco, encargado del laboratorio de electrónica con una antigüedad docente universitaria de 11 años en la Facultad Regional Mendoza. Tiene posgrados en maestría de sustentabilidad del hábitat humano de la UTN y maestría en ingeniería y gestión de energías renovables de la Universidad de Barcelona en 2015. Se desempeñó como gerente técnico de LB10 Radio de Cuyo durante 25 años. Fue licenciatario titular de TV por Cable, Canal 4, su canal de Luján de Cuyo. Licenciatario titular de Pacífico Televisión en Quilpé, Viña del Mar, Valparaíso, Chile. Actualmente está jubilado y pertenece al Ateneo Amigos de la Ciencia de la UTN. Es nadador máster competitivo desde 1980 y continúa en actividad. Radioaficionado, licencia LU6 MDO, piloto civil de avión, matrícula 21682, buzo deportivo con brevet internacional. Y más antecedentes. ¿Qué podemos decir? Es un hombre polifacético y sabe mucho. Lo vamos a escuchar con todo gusto. Un abrazo, Tato, y adelante. La inteligencia artificial para mí es una pasión. Me llamó cuando empecé a enterarme y a leer artículos sobre inteligencia artificial, me sentí muy atraído por ello. Me puedo definir como un estudiante sobre inteligencia artificial. La humanidad ha producido hasta ahora 4 revoluciones industriales. La primera revolución industrial fue el invento de la máquina a vapor, que reemplazó la fuerza muscular del hombre por el vapor. Eso ocurre alrededor del 1760 al 1840, impulsado por Inglaterra, con su diseño e invento prácticamente del motor a vapor. Después, la segunda revolución industrial reemplaza el vapor por la electricidad. Eso ocurre ya por el año 1870. La tercera, la humanidad introduce computadoras. Estamos en 1940 hasta el 1975, más o menos, se produce el gran desarrollo de los computadores. Y la cuarta, crea la inteligencia artificial. Hace que los computadores puedan procesar algoritmos específicos para calcular, memorizar, decidir, aprender, crear, y está en camino el desarrollo de la conciencia lógica. Recién se está tratando de diseñar algoritmos que puedan procesar conciencia lógica. La inteligencia artificial representa un cambio fundamental en nuestras vidas, en nuestros trabajos y en nuestras relaciones sociales. Esto ha ocurrido por enormes avances tecnológicos que están fusionando el mundo físico con el digital y con el biológico. Estas fusiones nos están obligando a repensar cómo desarrollan los países el pensamiento humano y qué valor le dan a la humanidad. Los componentes electrónicos son operados por algoritmos en varias capas. Definimos un algoritmo con un ejemplo simple que voy a dar. Cuando nosotros queremos preparar algún alimento que hemos comprado en el supermercado, ¿qué hacemos? Vamos y leemos las instrucciones para su preparación. Dice, primero tomar el agua, tal. Bueno, eso es un algoritmo. En este ámbito, un algoritmo son las órdenes que están diseñadas en lenguajes matemáticos para que el sistema entienda qué se le está pidiendo. Ella puede comparar entre enormes cantidades del Big Data,
y seleccionar una salida, una respuesta. No quiero abundar detalles sobre lo que sabemos que es el Big Data. Es la biblioteca universal virtual con todos los datos que el sistema puede capturar. Toda esta información está, digamos, diseñada y conformada en lenguaje booleano, que es el lenguaje lógico, matemáticamente hablado. Contiene procesadores de voz, imágenes, fenómenos físicos, matemáticos, etc. Con los desarrollos de la computación cuántica, la capacidad crece en forma logarítmica. El proceso para desarrollar, los desarrolladores, yo acá he puesto una placa en donde hay unos circuitos electrónicos que llamamos compuertas en el ambiente electrónico y responden al lenguaje booleano. Es decir, acá vemos unos cablecitos azules y unos cablecitos blancos que entran en unos símbolos, que son compuertas de distinta estructura. El cable azul lo denominamos como una señal igual a 1, cable blanco una señal igual a 0. Esta compuerta, cuando tiene 1 y 0, la respuesta es 0, la lucecita está apagada. La otra compuerta que tiene otra característica entre las que son las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, etc. Tienen características distintas. Por ejemplo, la segunda compuerta tiene una señal que la representamos con 1 y una blanquita que es un 0. Entonces, cuando tiene 1 y 0, tiene positivo 1, la bombita se prende. Bueno, y así la segunda es otro tipo de compuerta. Estos tipos de compuertas se diferencian porque o suman y restan, o multiplican y dividen, o hacen un producto escalable. Uno de los campos fundamentales de la inteligencia artificial fue la creación del perceptrón. El perceptrón es la emulación de las células cerebrales. Una breve y amigable explicación del mismo es lo que sigue. Cada neurona contiene un cuerpo celular o soma que tiene un núcleo celular. Un número de fibras llamadas dendritas se ramifican a partir del cuerpo de la célula junto con una única fibra llamada axón. El axón se alarga considerablemente, mucho más de lo que veremos en la próxima imagen que está representando ya la célula. Normalmente miden 1 centímetro, 100 veces más que el diámetro del cuerpo de la célula. Pero pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud. Una neurona se conecta con entre 10 y 100.000 neuronas aproximadamente, formando una maraña llamada sinapsis. Las señales se propagan de neurona a neurona mediante una reacción electroquímica complicada. Estas señales controlan la actividad del cerebro a corto plazo y permiten establecer cambios en la posición y la conectividad de las neuronas a largo plazo. Se piensa que estos mecanismos forman la base del aprendizaje en el cerebro humano. La mayoría de los procesamientos de información se llevan a cabo en la corteza del cerebro. Cada capa más externa de la unidad de organización básica es una columna de tejido de aproximadamente medio milímetro de diámetro, con lo cual se amplía la profundidad total de la corteza cerebral, que en el caso de los humanos es de 4 milímetros. Una columna contiene aproximadamente 20.000 neuronas. Acá he puesto unos dibujitos que me están representando lo que concebimos como una red neuronal. El perceptrón constituye el fundamento básico de la red neuronal que forma parte del Deep Learning.
El perceptrón está alimentado por toda, como decíamos, por todos los datos y el aprendizaje que promociona el Deep Learning. Una red neuronal formada por el perceptrón puede definirse como un enunciado complejo con una comprensión muy profunda de las ecuaciones lógicas. Un enunciado neuronal que sigue al perceptrón es verdadero o falso, pero nunca puede ser ambas cosas a la vez. Acá tengo un dibujito de la neurona en donde están las dendritas, está el núcleo de la célula, está el axón, después el extremo del axón tiene la arborización axonal, ¿cierto? Y se junta con las próximas dendritas, que sería la sinapsis. El esquema de la neurona artificial lo puedo representar como esta imagen, en donde las X es las entradas, las señales de entrada. El W es el peso de esa señal de entrada. Nos referimos al peso, que es un valor complejo, es a la calidad de esa señal de entrada y a la fuerza de esa señal de entrada. Esa señal de la X y la W, digamos, entran al núcleo de la célula o de la unidad, ¿cierto? Y se produce una suma ponderada de estos tres elementos. En este caso, que doy el ejemplo, tienen tres señales de entrada nada más. Dentro del núcleo de la unidad, ¿cierto?, está una función de activación, que esa función de activación es la que entrega una salida, una respuesta. Acá he dibujado otra célula, entonces, que es una percepción simple, mecanismo simple de red neuronal. Se trata de modelar el comportamiento biológico de una neurona matemáticamente. Entonces, tenemos los siguientes elementos: la dendrita, entrada de la información; el núcleo, donde se procesa la información recibida, lo que permite transmitir la información a través del axón, que es la respuesta. Llegamos al sector de terminales del axón, sector que denominamos salida. Entonces, modelaremos matemáticamente estos pasos o sectores. Entonces, neurona es un nodo o una unidad. Las dendritas, conexiones de peso, tipo de estímulo, etc. La transmisión entre las neuronas, sinapsis. El peso es el peso sináptico que define la fuerza de una conexión entre dos neuronas y puede tener valores negativos, positivos o nulos. Acá de vuelta ya lo tenemos un poco más concreto, esta unidad llamada perceptrón. Está la señal de entrada, el peso, la sumatoria, en el sector que decimos procesamiento, es procesado por una función phi que define la activación. Hay una tercera parte o cuarta ahí, umbral, que no lo vamos a tratar porque es un poco más complejo. Pero el umbral no depende de las señales de entrada o de los estímulos, sino que depende de la calidad de la neurona y su ubicación en la corteza cerebral. Cosa que obviamente yo no voy a entrar a explicar por varias razones. Primero, porque no tengo suficiente conocimiento, digamos, como las señales de entrada que denominamos vector de entrada, la asimilamos a un vector y la representamos como X en una matriz columna. Ya voy a explicar por qué se expresa como una matriz. Después está el vector de pesos. Como se ve en la figura, son los W1, W2, W3. Llamamos Z al producto de estos dos vectores, el vector columna X y el vector peso W. En definitiva, serían los W sub I y los
X sub I. La función de activación phi, a Y la hemos denominado como la respuesta de esta unidad, que es operada en la función phi de Z. La salida es igual a la función de Wx, es decir, es una función matemática que se desarrolla por los valores de W y de X. Los algoritmos se denominan los procedimientos que debe seguir a una orden determinada que se le imponen al perceptrón, ¿sí? El lenguaje de los algoritmos. Desde la perspectiva del desarrollador, no hay un lenguaje preferido de programación para la inteligencia artificial. Todos tienen sus puntos fuertes. Algunos de ellos son, por ejemplo, el lenguaje Python es simple, conciso y legible, haciendo que la programación sea más fluida, ideal para aplicaciones de la web. Es muy común ver las órdenes en este lenguaje de, por ejemplo, de Wi-Fi, de YouTube, en fin, de los portales que estamos usando diariamente. El C++, sus extensas bibliotecas son ideales para códigos complejos de clasificación, cálculo y de alto rendimiento. Añadir mecanismos que permiten a la manipulación de objetos. Es el más usado en la actualidad para, por ejemplo, para el metaverso. Y los jueguitos que nuestros adolescentes practican con las consolas semi-reales. R es útil para cálculos estadísticos, análisis numérico y visualización de flujo de datos. Es muy usado en el Big Data para visualizar datos gráficos. El idioma Java, la capacidad multiplataforma. Muchos lo eligen para trabajar en Windows, Linux, Android, iOS, videojuegos, Smart TV, LIDAR, vamos a ver qué es lo que es, etc. Y el Prolog se usa para programación de conjuntos, respuestas o PNL simples y complejas, basado en el paradigma lógico tomosero. He preferido empezar a referirme a las aplicaciones de inteligencia artificial con medicina. La inteligencia artificial ya ha demostrado su utilidad en la comunidad científica y médica porque cuenta con ventajas y beneficios como los siguientes. Mejora la calidad de vida de las personas dependientes y mayores. Ofrece un diagnóstico preciso y más rápido. Agiliza los tiempos de investigación para el desarrollo de nuevos fármacos y sobre determinadas enfermedades. Mejora el control y el seguimiento de pacientes crónicos mediante dispositivos electrónicos y wearables usados. Aliviar la carga de trabajo a profesionales médicos. En la inteligencia artificial, los profesionales del cuidado de la salud pueden resolver problemas complejos, ya que sin ella su abordaje sería difícil e ineficaz y tomaría mucho tiempo. La inteligencia artificial podría ser un recurso valioso para los profesionales médicos, ya que les permitiría usar mejor su pericia y aportar valor en el ecosistema de la salud. Todos estos textos yo los he extraído de libros especializados y que me han, digamos, llamado la atención por la profundidad que tienen estas tecnologías en la medicina. Las herramientas de inteligencia artificial pueden buscar registros médicos estructurados y no estructurados para proporcionar historiales de pacientes relevantes. Los líderes y los investigadores del cuidado médico están utilizando las tecnologías de inteligencia artificial como IBM Watson para aprovechar los millones de informes médicos, los registros de pacientes, los ensayos médicos y las revistas médicas para descubrir perspectiva de estos datos. En el campo de la medicina, esta tecnología tiene una especial relevancia porque permite procesar y analizar
Datos médicos con los que mejoran la gestión sanitaria. Además, facilita la realización de diagnósticos y podría incluso mejorar los problemas de salud de los pacientes. Esto es posible gracias a la capacidad que ofrece la IA de detectar ciertos patrones de salud, lo cual resultaría muy útil para agilizar la solución de ciertos problemas médicos. Resumiendo, con la IA se está provocando una disrupción del paradigma del sector desde diferentes perspectivas. Un claro ejemplo es el procesamiento de datos, como hemos dicho. Gracias a su alta capacidad de procesamiento es posible realizar diagnósticos médicos con mayor precisión y detectar patologías con pequeños márgenes de error. La inteligencia artificial en todas sus aplicaciones logra poder empezar a reflexionar acerca del gran impacto. Sugiere que reflexionemos profundamente cómo la inteligencia artificial tendrá en nuestra vida. Conviene saber que las tecnologías de IA han comenzado a desarrollar como nunca antes la capacidad de ver, la visión artificial, oír, el reconocimiento de voz y entender, procesamiento del lenguaje natural. En un futuro próximo sabremos la realidad de estas tecnologías. Están en pleno desarrollo el perfeccionamiento de estas tecnologías. Podemos asegurar que la ayuda de la IA que brindará a los seres humanos será inmensa en el momento en que sea capaz de ver, oír y entender perfectamente. Si bien estas tres capacidades de percepción serán relevantes, la visión artificial puede ser la más importante, ya que ofrece grandes ventajas para áreas como los vehículos autónomos, el reconocimiento facial, la seguridad pública y la robótica. La velocidad de implementación de la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías de inteligencia artificial se están presentando a un ritmo increíblemente rápido y es difícil mantenerse actualizado. Al día de hoy, solo pocas personas entienden realmente todas las consecuencias que estas tecnologías tendrán para nuestro mundo. Obviamente, estos cambios generarán un sinnúmero de desafíos. Las principales ventajas que, digamos, he encontrado para poder enumerar de la inteligencia artificial. La que más me preocupaba es la pobreza. La pobreza que existe en varios lugares y países. Está diseñada para poder combatir esta pobreza extrema y calidad de vida en zonas remotas. Porque la inteligencia artificial, en base a todos sus procesos, puede sugerir, puede indicar de qué manera los países ricos pueden proporcionar alimentos a zonas pobres a cambio de algún servicio, a cambio de algún valor que haya en la región, llámese minería, llámese mano de obra. Pero ¿qué pasa? La inteligencia artificial puede ser mucho más precisa en los métodos para lograr esta sugerencia de la misma. Todo lo que contiene ella y todo el análisis que puede hacer de cada región, tanto del lado de la pobreza como del lado de la riqueza. En educación, la inteligencia artificial posee el potencial de crear sistemas educativos personalizados y sumamente eficaces. La educación en este momento, los grupos que están estudiando el desarrollo de inteligencia artificial en la educación, sobre todo en la educación temprana, están trabajando intensamente en mejorar esto. ¿Por qué? Porque han descubierto, o han decidido, o han aceptado que la mejor educación para nuestros días es la personalizada. Por ejemplo, en la Unión Europea se está llevando a cabo un proyecto de desarrollo e investigación de la aplicación de la IA en la educación. Proponen aulas en donde, por ejemplo, hay 5 mesas, no más de 5 mesas, 4 o 5 mesas. En cada mesa hay 5 niños
4 o 5 niños. Los niños llegan ese día al colegio y tienen una tableta que no es de ellos, es del colegio la tableta. Esa tableta tiene un programa para proponerles a trabajar en el juego. Y por ejemplo, ese día tienen actividades de plasticidad, actividades manuales. Y empiezan a trabajar sugerido por el programa y asistido por el supervisor, el maestro o el especialista que está analizando este proyecto, porque en estas aulas se acabó el escritorio, el pupitre individual, son mesas compartidas. Cuando termina la actividad que se les propuso, el sistema les hace a los niños, a su nivel, preguntas que tienen que responder. Y esas preguntas, después cuando termina la jornada, el niño se va, el supervisor toma cada una de las tabletas, la de Juanita, la de Pepito, la de X, y las descarga en el sistema. El sistema define, dentro de un montón de parámetros, define las inclinaciones naturales y biológicas de esa criatura. Entonces puede aconsejar que a Juanita le interesa mucho los colores. A Mario le interesa mucho más las formas. A Julio lo aburre la actividad manual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial puede sugerir una educación ya conformada de acuerdo a las tendencias naturales del mundo. En la vida cotidiana, la robótica puede desempeñar tareas peligrosas, aburridas o difíciles para el ser humano. La propuesta que ya la tenemos en el mercado, que se venden, son las aspiradoras y los barredores automáticos de piso. ¿Sí? Bueno, lo ideal es la robotina. El robot que nos limpia, nos hace la comida, nos resuelve todos los problemas de la actividad. Va a llegar, seguro que va a llegar. En lo que respecta a la movilidad, se impulsan vehículos autónomos, los que ayudarán a generar mayor eficiencia del tráfico, opciones de transporte más baratos y mayor seguridad en las calles. Ya hemos tenido noticias, hay varias empresas muy importantes en el mundo que están probando estos prototipos. Inclusive hace 2 años nos enteramos de que hubo un accidente mortal de uno de estos prototipos que en una carretera, creo que de Alemania, transportaba al voluntario a la persona que estaba probando el robot, tuvo un accidente en la ruta, bueno, y falleció la persona. Siguen trabajando intensamente los fabricantes de automóviles. La paz mundial. Este es un tema muy relevante. La investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial podría contribuir a la búsqueda de la paz mundial. Todos los datos que tiene, con todas las posibilidades de analizar las conveniencias, los intereses, etcétera, etcétera, puede la inteligencia artificial sugerir un camino hacia la paz mundial. Las desventajas de la inteligencia artificial. En el mercado laboral, la inteligencia artificial cambiará el mercado laboral de forma significativa y podría hacer disminuir una cantidad considerable de puestos de trabajo. El crecimiento y el desarrollo de la inteligencia artificial aumentará posiblemente la soledad y el aislamiento de las personas. Eso es un tema que, digamos, se está estudiando y nosotros los adultos debemos estar advertidos con el uso de estas tecnologías por nuestros adolescentes y nuestros niños. En lo que respecta a la ética de lo que propone la inteligencia artificial, es de suma importancia establecer pautas éticas respecto al desarrollo y uso de productos y servicios basados en inteligencia artificial. Controlar
intensamente que los intereses económicos sean superados por los intereses éticos y de buena salud mental para los consumidores de estos artefactos. La inteligencia artificial ya se usa para la propaganda política, una práctica que va en aumento. El crecimiento de la inteligencia artificial podría conducir a mayores desigualdades geopolíticas importantes en todo el mundo. El rápido crecimiento de la inteligencia artificial está generando miedo y confusión entre el público, que se agrava por la falta de conocimiento al respecto. Por desgracia, el uso como arma de la inteligencia artificial puede convertirse en una amenaza que crea serios desafíos, que deberán ser abordados rápidamente por las naciones. Ya se está trabajando en eso y se está viendo resultados del uso de la inteligencia artificial. En esta guerra de Ucrania, los drones provocan desastres bélicos importantes. En publicidad, muchos perciben que la publicidad que rodea la inteligencia artificial es un poco exagerada en cuanto a sus posibles beneficios. Esta diapositiva me está marcando un chatbot. ¿Estamos bien hasta ahora? Si alguien me dice cómo vamos. Bien, bien, Tato, adelante. Bien, Sí, sí, bien. Bueno, gracias. Los chatbots. Un chatbot es un software que simula una conversación real con una persona, gracias a una interfaz que se construye con palabras clave y se basa en interacciones que se repiten entre usuarios y marcas en el sitio web. Mensajeros como WhatsApp o Telegram o APS-WAE son un ejemplo de estos chatbots. Todos hemos tenido la experiencia, en algunos casos, que cuando nos queremos quejar a un servicio público, aparece ahí una señorita que te dice que lo puedo ayudar. Y la gente por ahí se enoja porque el sistema le pregunta cosas que a lo mejor no le satisfacen sus necesidades. Y yo he visto que la gente se pone a discutir o le escribe cosas que le diga, etc. Porque debemos saber que no estoy hablando con una persona, estoy hablando con un programa, estoy hablando con un software que tiene sus preguntas y sus caminos lógicos para las respuestas. Stan Chudovsky, vicepresidente de Facebook Messenger, cree que en el futuro las personas tratarán de comunicarse con las empresas mediante plataformas de mensajería, prefiriendo a una experiencia conversacional rápida y sencilla frente a una larga espera de teléfono. Según Chudovsky, más de 100.000 desarrolladores crean chatbots en la actualidad para la plataforma de Facebook, Messenger, lo que da cierta credibilidad a la teoría de que la mejor forma de publicidad en el futuro provendrá de una combinación de servicios humanos y de bots conversacionales. Acá quiero llamar la atención un poco, porque estamos nosotros usando inclusive chatbot para hacer compras, para definir algunas situaciones, adquirir algunos elementos y demás. Todos los software que están en este momento, digamos, tienen una funcionalidad respecto a la inteligencia artificial muy limitada. Calculo que de inteligencia artificial estos procedimientos no deben de tener más del 30 a un 25%. Se están desarrollando. Los especialistas en programación, los desarrolladores, están trabajando fuertemente en este tipo de cosas. Las empresas internacionales que venden y que ofrecen actividad en el aire, ¿cierto? Internet y demás, calculan que en el año 22, en lo que va del año 22,
llevan invertido entre personal, gastos, etcétera, pruebas, prototipos y demás, más de 180.000 millones de dólares. Obviamente, el interés empresario justifica de las empresas este comportamiento. El lenguaje de los algoritmos. Ya lo estuvimos expresando desde la perspectiva del desarrollador. No hay un lenguaje perfecto de programación para la inteligencia artificial. Todos tienen sus puntos fuertes, algunos de ellos son el Python, el C, el R, el Java y el Prolog. Estos lenguajes que usan los desarrolladores son muy específicos. Son pocas las personas que en este minuto están dominándolos ampliamente estos distintos lenguajes, pero los he querido presentar para que sepamos, o tengamos una idea, cuáles son los caminos de los desarrolladores que usan para programar algunos sistemas. Acá estamos viendo a unas personas en la vía pública y en sus rostros vemos una especie de líneas. Eso se refiere a la determinación facial de las personas. ¿Por qué digo reconocimiento sino determinación facial? Porque el reconocimiento es mucho más elemental, pero la imagen facial, la inteligencia artificial la toma y puede estar definiendo raza, si la edad, si la persona está enferma, está violenta, está nerviosa, está desorientada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto cambiará el tratamiento masivo de personas, sobre todo para las entidades oficiales o gubernamentales. El reconocimiento facial, las soluciones actuales de captura y grabación de video pueden grabar imágenes faciales y compararlas con una precisión increíble. Yo estuve investigando algunos software que me permitan hacer reconocimiento facial. Primero, en el mercado hay algunos que se están vendiendo, son carísimos, pero la ventaja, digamos, a nivel individual es muy pobre, porque no voy a hacer una inversión en un sistema y en un equipamiento para hacer reconocimiento facial de mi entorno, no se justifica. El reconocimiento facial se está usando para identidad biométrica. Ya sabemos, por ejemplo, algunos bancos, en lugar de estar con el código, la clave y demás, sugieren que nos saquemos una foto con nuestro móvil para hacer una identidad biométrica. Entonces, cuando queremos entrar en esa aplicación del banco, ponemos el teléfono, que nos miramos a su cámara y el software que tiene el banco ya te tiene reconocido esa imagen y le abre la cuenta. También acá he puesto cumplimiento de la ley. Hemos tenido noticias que se ha verificado que mediante el reconocimiento facial se han podido ubicar delincuentes que están prófugos. Se han podido identificar personas que son buscadas, desaparecidas, etcétera, etcétera. Es importante. Corea del Sur, yo los he visto, que tienen múltiples cámaras y que están enfocando a la gente que está circulando en la calle. Ellos lo están practicando, lo están usando. Los informes de horario de asistencia. Propone la inteligencia artificial en este aspecto que dejemos de marcar la tarjeta o de firmar el libro cuando llegamos al trabajo. Directamente nos presentamos frente a una cámara, la cámara nos mira, nos toma la imagen y nos autoriza a entrar y nos marca el horario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En algunas películas hemos visto que para abrir una puerta o en un banco, un tesoro, entre otras cosas, está
el reconocimiento de la pupila de la persona que está autorizada. También sirve para el reconocimiento VIP. Si yo voy a un hotel, en lugar de estar llevando la tarjeta, el pasaporte, etcétera, etcétera, directamente el hotel tiene el sistema, me pongo frente a la cámara y bueno, y ya ahí saben si tengo todas las tarjetas de crédito que tengo, los créditos que tengo, si están habilitadas, si no están habilitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las ventajas de el uso de la versión avanzada de WhatsApp, Business API. Ayuda a las organizaciones a interactuar con los clientes directamente en tiempo real. Verifica todas las cuentas comerciales, creando una autenticación para sus clientes al proporcionar un canal confiable entre organizaciones y clientes para comunicar. Esta diapositiva nos está enseñando un robot que en su pecho tiene una pantalla con un corazoncito. La inteligencia artificial proporciona, a este robot, la identificación de la persona, eso que ya vimos, que le va a preguntar. Por ejemplo, yo me enfrento a este robot y le digo, ¿cómo está mi presión? Bueno, el robot me dice, ponga su dedito acá, uno lo pone y dice, usted tiene en este minuto tal presión. Y como yo me identifiqué, el robot, la inteligencia artificial del robot, le puede decir, mire, usted normalmente no tiene esta presión, está con un problema de sobrepresión. Se sugiere, hay cosas, vaya al médico, etcétera, tranquilícese, tómese un café y visita a un amigo, etcétera. Pero hay otra cosa. La manito esa que le pregunta al robot tiene que estar identificada y autorizada para preguntarle sobre NN personas. Doy un ejemplo. Un accidente callejero. Llaman a la ambulancia. La ambulancia viene equipada, entre otras cosas. Todo el personal que viaja normalmente en una ambulancia viene equipada con un robot de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial puede ser operada por el médico, que ya tiene un código y esa inteligencia artificial ya ha comprobado que fulano está autorizado y es el médico. Entonces el médico ve a la persona que ha requerido asistencia médica y la inteligencia artificial le puede dar si es diabético, si tiene un ataque X, si está sangrando, si no está sangrando, si está X. Le puede dar toda la información. ¿Por qué? Porque ese paciente ya tiene en el Big Data, ya tiene toda su historia clínica, ya tiene todos sus datos, tiene todos los remedios que toma, tiene todo lo que le pasa a esa persona. Toda esa información se la da al médico y el médico puede actuar muy eficientemente y muy rápido. Acá esta otra diapositiva son las ventajas o las aplicaciones de la inteligencia artificial, asistentes inteligentes, estado del mercado, marketing, ventas, email de marketing, consejo de administración, atención al cliente, contabilidad, recursos humanos y departamento jurídico. El contrato que quiero firmar, bueno, puedo usar la inteligencia artificial para que me ubique y me diga cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta. Esta otra diapositiva me parece muy interesante porque es la relación de robot y trabajadores. Y advierte que está creciendo mundialmente. Pero estos datos que están acá graficados son del año 2015. Por ejemplo, dice Corea del Sur, cada 100 trabajadores hay 6,31 robots. En Singapur, 4,88 robots. En Alemania, 3,09. En España, 1,6. En Francia, 1,32. Y promedio global es 0,74 robots cada 100 trabajadores. Estos cambios pueden parecer alarmantes, pero es importante recordar que cada avance en la tecnología a lo largo de la historia
ha generado nuevos tipos de empleo que no existían anteriormente. Sin embargo, en este escenario es muy posible que la cantidad de trabajo se perderán a causa de la inteligencia artificial, lo que podría superar el número de nuevos puestos que se creen. Además de que para las nuevas profesiones se necesitarán diferentes conocimientos y habilidades. Ya las naciones están proponiendo a nivel mundial la disminución de la jornada de trabajo. Se están proponiendo, en lugar de 8 horas, llevarla a 6. En primera instancia, dice, bueno, y si trabajan 6 horas, ¿que le vamos a seguir pagando al empleado 8 horas de trabajo? Sí, y la inteligencia artificial se ha encargado de demostrar que el empresario no pierde plata. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial el rendimiento en la producción aumentó. Entonces, el equilibrio entre la inversión y el recupero de esa inversión a través de la mano de obra, a través del producto, del rendimiento, se compensa. Entonces, sería una manera de favorecer la creación de puestos de trabajo. En la movilidad autónoma, acá estoy presentando un dibujito en donde hay un coche robot, ¿cierto?, que tiene estos aspectos: orientación del carril, visión estéreo, cámaras de infrarrojo, encoder de rueda, ordenador central, sensores, radar, GPS y el sistema LIDAR. Los sensores son los sentidos del coche autónomo. El LIDAR de escaneo detecta, reconoce y clasifica todos los objetos ubicados alrededor del automóvil. Si los objetos están en movimiento, determina su velocidad, dirección y proximidad. El LIDAR de escaneo puede adaptarse a todas las condiciones de luz, así tengan mucha o poca iluminación. La máxima atención de estos automóviles está puesta en el reconocimiento de su entorno, por cámaras, radares y el LIDAR. Los ordenadores centrales son ordenadores grandes, potentes y caros, usados en estos robots para el procesamiento de grandes cantidades de datos, por ejemplo, el procesamiento del tráfico en el entorno. Acá encontré esta imagen, que no es muy buena ni muy clara, pero me pareció que la dejé porque da la relación que hay. Por ejemplo, tenemos una base, que puede ser la llanta, después tenemos un disco, que puede ser la rueda, y después tenemos una placa, que puede ser la parte electrónica que compone este conjunto. Entonces a esto le llamamos encoder, que convierte en el movimiento en una señal eléctrica que puede ser leída por algún tipo de dispositivo de control en un sistema de movimiento, tal como un mostrador o PLC. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser utilizada para determinar la posición, contar las revoluciones, velocidad, dirección, etcétera, etcétera. Otros elementos del automóvil robot: dijimos que un encoder es un traductor que convierte un movimiento mecánico angular o lineal en una serie de pulsos analógicos o digitales eléctricos. Estos pulsos generados se pueden usar para determinar, como dijimos, la velocidad, la tasa de aceleración, la distancia, la rotación de los neumáticos, la posición y la dirección. Es decir, convierte el movimiento en una señal eléctrica que puede ser leída por algún tipo de dispositivo de control en un sistema en movimiento, tal como un marcador o PLC. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser utilizada para determinar la posición, como decíamos, la rotación, la velocidad y la dirección. Al mismo tiempo, evalúa constantemente el estado del vehículo, por si tuviera algún fallo en su sistema. Y por último, he tomado este artículo del metaverso. Nos estamos familiarizando, sobre todo entre los adolescentes, que tienen la pantalla o los cascos estos de realidad virtual. Y lo usan para jugar, para tener sensaciones de posición. El concepto del metaverso ya fue desarrollado hace muchos años, en lo que, por ejemplo, en la aeronáutica se llama el
simulador de vuelo. Está en una butaca, en un ambiente, ha imitado la cabina del avión, al frente tiene una pantalla y tiene físicamente la posibilidad de tocarlos y medir y hacer funcionar los instrumentos del tablero aeronáutico. Y el sistema proponía, ¿no es cierto?, alguna falla o algún defecto que uno lo veía. Por ejemplo, de pronto ve que un motor que lo ve, esa pantalla, lo ve, que está fallando. Entonces, uno hace todo el procedimiento para superar eso, o tiene que hacer un aterrizaje de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se probaba y daba un resultado. Y ese resultado le decían a la persona que había pasado, que bloqueaba el sistema, que aprobó el sistema. Ir a una entrevista médica, y entre esas también estaba esta prueba práctica que duraba un año. Todos los años había que hacer este proceso. El metaverso, decía yo, es un concepto de un universo tridimensional, persistente en línea, que cambia múltiples espacios virtuales diferentes. Puede pensar en esto como una versión futura de Internet. El metaverso permitirá a los usuarios trabajar, reunirse, jugar y socializar junto con estos espacios tridimensionales. El metaverso no existe del todo, como lo imaginamos, como creemos que está, no. Pero algunas plataformas contienen elementos similares a los del metaverso. Los videojuegos ofrecen actualmente la experiencia de metaverso más cercana que existe, prácticamente. Los desarrolladores han superado los límites de lo que es un juego mediante la organización de eventos dentro del juego y la creación de economías virtuales. Los juegos de rol, por ejemplo, se están practicando y han resuelto bastante bien esta modalidad. Y en economía virtual, bueno, ya sabemos, Bitcoin. Es un término que se ha asentado para describir visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales. Este metaverso, por lo tanto, significa un mundo virtual en el que podemos interactuar y que ha sido creado para parecerse a una realidad externa. Por lo tanto, es más un concepto, en realidad es un lienzo en blanco, que una realidad a la que podamos conectarnos hoy. Todavía no tenemos las tecnologías que pueden hacer real este concepto. Se están desarrollando, están experimentando. Por ejemplo, yo me pongo el casco de la realidad virtual. Y mi amigo se pone el casco de la realidad virtual. Entonces, yo estoy viendo en la pantalla a mi amigo del sistema, lo ha tomado y me lo está presentando, me ha interconectado con lo que ve mi amigo. Entonces, las dos visiones que yo tengo están compartidas. Pero yo tengo que tener un artefacto que me permita darle la mano y saludarlo en este espacio virtual, para lo cual tengo que tener un guante o un elemento que esté detectando mis impulsos motores que sean representados en este universo ideal. A ver. O mis sensaciones, tengo frío, ¿viste? Hace frío, ¿qué? Porque mira, empezó a llover, el otro también, los dos sentimos frío, uno más, menos, y podemos hablar. Todo ese sistema que interconecta a los dos cerebros reales está en pleno desarrollo. Esto, lamentablemente, no hay tiempo. Si en un laboratorio se llegara a imitar las conexiones del cerebro, se podría llegar a obtener una inteligencia artificial fuerte. En caso contrario, tenemos apenas una simulación de este sistema. Las tecnologías no tienen moral, es decir, no se las puede tildar de buenas o malas. Después está el uso y la aplicación que hacen las personas de ellas. Si uno piensa en la energía nuclear, tenés la bomba atómica que destruyó Nagasaki, por ejemplo, pero también tenés la resonancia magnética que ha salvado millones y millones de vidas. Por los privilegios que augura, pero también por la desconfianza que la bordea,
La inteligencia artificial está en el foco del debate académico y la controversia social. Para conocer mitos y verdades que se esconden detrás de la conciencia digital, la automatización de las decisiones y el papel que desempeña en el mercado laboral de la inteligencia artificial está por verse. Acá estoy poniendo las referencias bibliográficas, los libros que he leído, para poder resumir todo lo que he puesto. Y acá están también las consultas que he hecho en el canal de YouTube para terminar de conformar. Muchas gracias. Gracias a vos, querido Alberto, tacto para nosotros. Muchísimas gracias. Has dado en una hora un pantallazo muy amplio y claro. Además, te cuento que has mantenido la audiencia en vilo desde el principio a fin. Así que le pedimos que abran el micrófono para que te podamos aplaudir profundamente y con todo el volumen posible.